Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre los dialectos en México. Los temas a abordar van a ser el origen, influencias de lenguas indígenas en el español, características léxicas, gramaticales, fonéticas y zonas dialectales. Los integrantes de este grupo son Carrillo Javier, Carrillo Jennifer y Chezalo Diego. En cuanto al origen, el origen de los dialectos en México es fascinante. La variedad lingüística en México se remonta a las lenguas indígenas que se hablaban antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Después de la conquista, el idioma dominante se convirtió en el español, mezclándose con lenguas indígenas, lo que originó lo que hoy conocemos como dialectos regionales del español en México. La geografía diversa, la historia cultural y las interacciones sociales son lo que han contribuido a la evolución de estos dialectos. Cada región tiene su propia particularidad fonética, léxica, gramatical, dando origen a diferentes acentos y variedades dialectales. En cuanto al léxico, México tiene una historia lingüística diversa que se remonta a lo que ya conocemos, lenguas indígenas prehispánicas y a la influencia de las lenguas europeas como el español. México era hogar de muchas civilizaciones con lenguas propias, como el náhuatl, el maya, el mixteco, el zapoteco, entre otras que todavía siguen vigentes en algunos lugares. Dentro de la lengua española, a pesar de que las lenguas indígenas mexicanas no han influido significativamente en la fonética y en la gramática, se han dejado ver en el nivel más superficial del sistema lingüístico que es el léxico. La lengua que más ha influido en el español ha sido el náhuatl, por lo cual se han dejado introducir algunas cuantas palabras náhuatl como el cacao, apapachar, nopal, aguacate, petate, chocolate, chicle, tomate, entre otros. Dentro del español en México hay indigenismos léxicos que actualmente ceden ante el término castellano. Es decir, en vez de decir itacate, dicen almuerzo. Igual sucede con metapalero, se dice cargador. Y en lugar de decir colote, se dice cesto. Por el contrario, aunque menos frecuente, en lugar de decir choza, se dice jacal. Lo mismo sucede con búho, se les dice tecolote y hierba, a la hierba se le dice jacal. Ahora vamos a sumergirnos en los rasgos fonéticos distintivos más significativos del español mexicano. Para empezar, vamos a explorar dos fenómenos particulares. Tenemos el ceseo y el yeísmo. Por un lado, el ceseo es una característica en la pronunciación que ocurre cuando hay una confusión entre las consonantes C, Z y la consonante S. Por el otro, el yeísmo es la confusión entre la doble L y la Y en el habla. Para entender mejor estos fenómenos, veamos algunos ejemplos. La palabra zapato se pronuncia con S en lugar de la Z, debido al ceseo. Del mismo modo, la palabra callo se pronuncia con la Y en vez de la doble L, mostrando el yeísmo en acción. Otra particularidad distintiva es el consonantismo firme. A diferencia de otras variantes del idioma, el español hablado en México muestra una conservación sistemática de las sonoras intervocálicas B, D, G. Esto se evidencia claramente en la pronunciación, donde estas consonantes se mantienen en su forma original. Además, se destaca la plena articulación de los fonemas presentes en grupos consonánticos, denominados grupos cultos, y se rechazan las realizaciones consideradas vulgares, como por ejemplo las transformaciones de las palabras cansado a casado o construir a construir. Por último, la sibilante S se mantiene firme. Sin embargo, en zonas costeras, aunque no en todas, existe una particularidad en la pronunciación. Aquí se puede notar una aspiración o incluso una elisión de la S en determinados contextos fonéticos. Por ejemplo, la palabra mosca puede ser pronunciada como moca. En cuanto a las características gramaticales más importantes del español mexicano, podemos mencionar la incorrecta concordancia de pronombres átonos de tercera persona en plural, como en se los di en lugar de se lo di. También el uso de desde y hasta para indicar el inicio y fin de una acción, incluso momentos puntuales como en regresé desde el sábado. Estas preposiciones se usan intensivamente para enfatizar momentos específicos. Ejemplo, se casó hasta los 40 años. Este uso enfatiza
el momento de la acción. Además, otro rasgo común es la personalización de haber, como en hubieron muchas fiestas. Este fenómeno se extiende a otros verbos auxiliares, como van a haber muchas protestas. En México, las formas de segunda persona del plural han caído en desuso y se han reemplazado por las de tercera persona. Ejemplo, ay niño, qué traviesos son ustedes. Esta eliminación se refleja incluso en la forma posesiva. También el uso incorrecto de que y que se han expandido rápidamente en el habla mexicana, reflejando una inseguridad lingüística. Ejemplo, me dijo de que lo haría. Este fenómeno se relaciona con el uso inadecuado de preposiciones en general. Para hablar de las zonas dialectales, es necesario tomar en cuenta la hipótesis de la separación propuesta por Pedro Enríquez Ureña, la cual diferencia 5 zonas dialectales en México, comenzando por el altiplano mexicano, el cual mantiene mayor número de hablantes y una importancia social, cultural y económica. Esta se ve reflejada principalmente en México DF y el Valle de México, en el cual encontramos las características fónicas de una emisión mucho más vigorosa, un tono más agudo y un tempo más lento. Existe también una brevedad de la pronunciación de las sílabas átonas, sobre todo aquellas que están en pre y postónica, las cuales tienden a desaparecer. Con respecto a la consonante S, la cual se pronuncia de manera más estridente y larga, sobre todo en posición final. Así también encontramos una especie de canto en su cadencia final, la cual es parecida al movimiento melódico del náhuatl. Por otro lado encontramos a la zona del norte, que a diferencia del antiplano, mantiene un tempo mucho más rápido y un tono menos agudo. Esto lleva a una articulación menos precisa y un debilitamiento consonántico, que se ve reflejado en la asibilación de la R y doble R. En el caso de tierras bajas, que está principalmente ubicado en la zona de la costa del Golfo, hay menos influjo de la fonética indígena y mantiene un tono más agudo. Con respecto a la pronunciación de las vocales, es pleno. Sin embargo, existe una debilitación consonántica que se ve reflejada principalmente en la aspiración laríngea de la J y la relajación y desaparición de la D, en su mayor parte en terminaciones ad. En cuarto punto, tenemos a la península de Yucatán, la cual tiene varios aportes de las lenguas mayas, principalmente en fonemas y vocabulario. Destacan aquí los cortes glóticos y cadencias heridas. Hay mayor frecuencia de articulación de los oclusivos y el uso de vocablos hispánicos y mayas desconocidos en otras regiones del país. En último lugar, encontramos la región de Chiapas, la cual tiene mucha más coincidencia con el habla de Centroamérica. Esto se ve principalmente en el empleo del voceo, el cual es único dentro del país, además de que existe un debilitamiento de las consonantes Y, R y R, sobre todo en la aspiración de la Y intervocálica.